libro del apóstol Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Dice así, como está escrito en el nombre del Señor, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la verdad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que por la palabra del Señor hoy seamos edificados. Cierra un momento sus ojos, oramos al Señor. Padre eterno, le damos tantas gracias esta mañana por la manifestación, Señor, verbal de su palabra en este día. Queremos, Señor, no oír solamente la voz del pastor, sino que oír la voz del pastor de los pastores en esta hora, Señor. Sensibiliza nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, 100% puestos en atención a usted. Creemos firmemente en que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y hoy día queremos recibir de ella, Señor, conforme hay necesidad en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Queremos oírte, queremos con claridad oírte y guardar estos dichos de tu boca en nuestro corazón. Úsanos, Señor, en este día. Bendícenos, Señor. Fortalécelos conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de esta hermosa carta del libro del apóstol Santiago. Y hoy quiero hablarles acerca de sentados frente al espejo. Sentados frente al espejo. Así titulado el mensaje de hoy. Santiago, apóstol, le escribe a una comunidad de judíos que vivían en la ciudad de Palestina, en la cercanía de Palestina. Estos vivían dispersos producto de la persecución romana. Imagínense vivir en unas condiciones como esa. Por ende, la vida que estos creyentes tenían era una vida de persecución, de dolor, de incertidumbre, de duda. ¿Cuántos de nosotros quizás no nos hemos sentido en esa condición? Pero Santiago tiene palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de ánimo para cada uno de estos creyentes. Y la necesidad principal que estos hombres tenían, estos nuevos creyentes tenían, eran problemas cotidianos, como los que tiene usted, como los que tengo yo. Problemas cotidianos, personales y también de relaciones en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Santiago decide escribirle esta carta a cada uno de ellos de manera que pueda ordenar sus corazones, orientarlos, aconsejarlos. Y qué importante cómo inicia esta primera carta. Debemos entender que la Biblia no ha sido ordenada en números, no ha sido ordenada en capítulos ni versículos, sino que simplemente la Biblia originalmente es una carta continua. Pero en sus primeras palabras, Santiago hace énfasis en la importancia de, de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Ya? E inicia la charla con ellos así. Y es lo que yo quiero hoy día conversar con cada uno de ustedes. Entonces, Santiago enfatiza en lo importante que es ser hacedores de aquellas cosas que habían aprendido acerca de la Escritura. Ya que muchos de ellos manifestaban, ¿cierto? No manifestaban lo que vivían conforme a lo que ellos creían. Decían ser creyentes, cristianos que confiaban en Dios, pero más no vivían la palabra conforme a lo que ellos profesaban. Santiago me gusta mucho porque es muy práctico para enseñar. Yo creo que Dios conoce tan bien nuestros corazones que se ve la necesidad de inspirar, porque sabemos que la palabra de Dios es inspiración de Dios. Es soplido de Dios, es el soplido del Espíritu Santo sobre la vida de varios hombres, de manera que esas escrituras que fueron inspiradas, sobre todo las cartas, ¿cierto? Las cartas del apóstol Pablo, de los apóstoles, nos enseñan hoy día a nosotros qué es lo que Dios está demandando de mí en este tiempo. Lo más probable es que hoy día en las iglesias nos encontremos con muchas personas oidoras de la palabra. Justamente, Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que no nos transformemos en personas oidoras, simpatizantes, asistentes a la casa de Dios para oír la palabra de Dios. Dios quiere que nuestro nivel de relación con Cristo, que nuestro nivel de relación con Dios vaya aumentando, vaya creciendo. Es verdad que al comienzo uno comienza como simpatizante, se siente atraído a la religión evangélica y podemos mencionarlo de muchas maneras.
Pero llega un punto en nuestra relación con Dios en que necesitamos no solamente ser oidores de la palabra, asistentes a un culto, sino que necesitamos ser hacedores de la palabra. Y eso no se eleva, como ahora estamos un poquito más elevados, ¿se dio cuenta? Hoy día estamos un poquito más elevados, ya no se eleva, ya no somos solamente oidores, sino que somos practicantes, somos personas que ejecutan, hacedores de la palabra. Y allí es donde Dios quiere llevarnos a todos nosotros. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos en la vida. Personas que practiquemos la palabra. Que como cantábamos diciendo, bueno, que esas son palabras del salmista, que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, seamos verdaderos creyentes y no sucumbamos frente al dolor, sino que digamos, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo en medio del valle. Entonces eso a mí me hace un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Mis hermanos, vivir como oidores es tan peligroso, es tan riesgoso, como aquel hombre que construye en la arena. El Señor también hizo énfasis en el corazón de sus discípulos cuando ellos estaban en este hermoso ministerio que Él inició, ¿cierto? Uno mira la Escritura en los Evangelios y se da cuenta de que el Señor le dio tantas verdades prácticas. Y en cierta ocasión Él le enseña a sus discípulos, le dicen, sean prudentes, no sean imprudentes, construyan sobre la roca porque va a llegar la tormenta, va a llegar la tempestad, va a llegar los vientos, los fuertes vientos. Puede venir un terremoto y si tu casa o mi casa no está construida en un terreno sólido, nos vamos a encontrar como el socavón que está en Concón. Así es. ¿Por qué? Porque la prueba te va a sucumbir, te va a golpear la prueba. El dolor va a golpear nuestra vida en algún momento. Pero ¿cómo estamos parados? ¿Y dónde? Principalmente, ¿dónde estamos parados? Dios quiere que edifiquemos en un lugar sólido. Por eso es el riesgo de construir sobre la arena. Por eso es el riesgo de construir en un lugar sin fundamentos. Y Santiago hace énfasis en esto. En que cuando aquel hombre es oidor de la palabra y no hacedor, es como aquel hombre insensato. Que Dios nos libre de ser insensatos. Que Dios nos permita en nuestras vidas tener fundamentos llenos de fragilidad. Y que nos pille bien parados el momento de la dificultad. ¿Ah? No nos pille tambaleantes o vacilantes. Amada iglesia, Dios está pidiendo de nosotros un compromiso real. Usted no es comprometido cuando escucha la palabra de Dios. Usted y yo somos comprometidos cuando hacemos la palabra de Dios. Ese es el real compromiso. Y Santiago hoy día nos provee de un ejemplo tan práctico. Yo le decía al inicio que es tan cotidiano, tan sencilla la escritura a través de los escritos de Santiago, que él usa la figura de un espejo. Por eso es que hoy día debemos sentarnos frente al espejo. Ahora, el espejo de aquellos tiempos no es como el espejo que tenemos hoy día comúnmente en cada hogar. Yo creo que hay más de un espejo en su hogar. Yo tengo como 4 espejos. Uno en el dormitorio, uno en el pasillo y uno en la salida. Cosa que si ando chueco, me la arreglo. Pero los espejos de aquellos tiempos no era así. Los espejos de aquellos tiempos eran aceros, eran bronces pulidos, bruñidos, que pasaban por un proceso fuerte, de manera que sacaran un brillo como este. ¿Se dio cuenta que ahora brilla más? La pulí especialmente para hoy, ¿ah? Pero era que les frotaban y les frotaban y les frotaban. ¿Para qué? Para que de manera que aquellos que tenían los recursos para adquirir un bien como este pudieran mirarse al espejo y darse cuenta de qué cosas tenían que arreglar. Y Santiago usa esta figura del espejo para referirse a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos revela el espejo? Y quiero compartirle 3 aspectos relevantes acerca de cómo la Escritura nos va a ayudar a nosotros para practicar en nuestra vida cotidiana sus verdades. Y cómo esas verdades nos van a llevar al éxito. Y no estoy hablando de este éxito terrenal, sino que este éxito basado en la Escritura, basado en la palabra de Dios, que tiene que ver con la plenitud de la vida. Porque nos puede faltar todo lo económico, todo lo material, todo lo emocional, pero más Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos el fundamento y la plenitud en nuestras vidas. No necesitamos nada más acá.
más que a Cristo. Cristo debe ser nuestra real, nuestra principal necesidad. Entonces, por eso que hoy quiero compartirle 3 aspectos acerca de esta analogía que usa Santiago con respecto a la Escritura. Lo primero, que la palabra de Dios nos revela lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, ¿cómo abrimos la Biblia? No estoy hablando de la forma, estoy hablando de la actitud. Tengo que leer la Biblia porque, bueno, que no pase el día, dice mi pastor. ¿Ah? No, es que siempre nos enseñaron, no, hay que escudriñar la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Pero si usted se lleva leyendo la Biblia, metiéndose en institutos teológicos y no hace nada de lo que aprende, es un címbalo que resuena solamente. Sin vida, sin gracia, sin poder, sin unción. Pero la Biblia es útil para nosotros. Es un espejo hoy día para nosotros, que me revela la condición en la que yo me encuentro hoy día. ¿Acaso cuando usted se levanta por la mañana, qué es lo que hace cuando se mira al espejo? Oh, estoy chascón, tengo lagañas, tengo ojeras. ¿Y qué es lo que va a salir así? No, pues, espero que no, pues, ¿ah? Espero que nos metamos a la ducha, nos arreglemos, algunas se alisan el pelo, otros no, nos echamos un poquito de gel, pero nos arreglamos para salir, ¿o no? Entonces, cuando usted la primera mirada que hace en la mañana, ¿cierto? Yo creo que todos hacemos esto. O usted se mira y dice, oye, estoy demacrado. Tengo 37 años, estoy lleno de canas. A veces yo digo, estoy lleno de canas y a veces la gente dice, ¿estás lleno de canas, mi pastor? Y mis compañeros de trabajo me dicen, oye, Humberto tenía estas canas, está hecho bien el pastorado. En 3 años. Pero no importa lo de afuera, porque lo de adentro es lo que se va renovando cada día. Aunque por dentro vayamos envejeciendo, aunque por fuera vayamos envejeciendo, por dentro nos vamos renovando. Entonces, cada vez que usted se mira en la mañana temprano, y usted mira cosas en su rostro, en su cuerpo, y dice, chuta, hay cosas que arreglar acá. A mí me pasa. ¿Ah? Hay que entrar a picar, dice hermano Raúl. Entonces yo me miro al espejo y digo, no, me meto a la ducha y cuando salga a la ducha ahí me arreglo. ¿Ah? Y ahí salgo. Pero usted no llega y sale. Lo que dice Santiago dice algo similar. Habla acerca de aquel que se mira al espejo, que se ve con ojeras, que se ve despeinado y que al igual se va, así como se vio. Y no hace nada para mejorar aquella condición en la cual se encuentra. Yo lo desafío a que salga una mañana a chascón. Los que pueden, ¿ah? Nada que hacer. ¿Ah? Pero yo lo desafío. A ver si le da la valentía. ¿O no? Las mujeres que no les gusta maquillarse, que se ven bien así, salgan de maquillaje, pues, a ver. ¿Seríamos tan valientes de hacer eso? Sin ofender obviamente a las que no se maquillan, es un ejemplo solamente. Yo sé que me entienden. No hay ninguna mala intención en eso. Pero lo que la Biblia nos está hablando es algo similar a esto. Entonces la palabra de Dios nos va a revelar la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y yo le quiero pedir que cada mañana que usted se levante, cuando se mire al espejo, recuerde esta verdad. Recordemos esta verdad. De que Dios tiene algo que arreglar en mí. No se olvide, no nos olvidemos de que estamos en un proceso de construcción. Y que hay muchas cosas que picar. Muchas cosas que arreglar. Ahora, la Biblia, el espejo de la palabra de Dios, va a ser el único medio que podemos usar para ver esa condición. Usted no va a ver su condición exterior frente a la Biblia. Usted no va a decir, oh, tengo muchas arrugas. No. Usted va a decir, me siento lejos del Señor.
Porque lo que está reflejándose, lo que la Biblia quiere reflejar en nosotros, es la condición del hombre nuevo y la mujer nueva que ha creído en Cristo. Eso es lo que va a reflejar. No le va a decir que tiene muchas canas, no le va a decir que tiene muchas arrugas, no le va a decir que cómo ha pasado el tiempo, no. Le va a decir, necesitas ser santo porque yo soy santo. Necesitas serle fiel en que en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Necesitas ser constante, perseverante, necesitas amarme. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y eso es lo que busca cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios. Por eso yo le decía, ¿cuál es la forma, cuál es mi actitud con la que yo abro la palabra de Dios? ¿La hablo solamente por cumplir, porque tengo que leerla todos los días? ¿O permito que ella influencie mi vida de manera que yo viva en una vida de transformación? Porque si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Entonces debemos alcanzar esa altura, debemos alcanzar ese nivel de un hombre y una mujer que al mirarse a la palabra de Dios vea sus imperfecciones. Y tristemente sería decir, no, yo cumplo con todos los requisitos que hice aquí, como le pasó al joven rico. El Señor le dijo en una conversación con él, el joven rico va y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu seguidor, Señor. Ah, qué bueno, mira, qué bueno encontrar gente como tú. Ni siquiera le dijo eso. Dijo, ¿cumple los mandamientos? Sí, los cumplo desde pequeño. Dijo, toma todo lo que tienes, ve y véndelo y sígueme. El joven rico se fue. Se miró delante del espejo y se dio cuenta que no iba a ser capaz de seguir a Cristo, porque había algo dentro de él que debía sacar. Cuando usted y yo nos miramos a la palabra de Dios, hay cosas que debemos de sacar. Necesito cambios en mi vida. Oiga, de aquí, de capitán a paje, ¿eh? El pastor no es más santo que el que lleva un día aquí en la casa de Dios. Inclusive yo puedo ser más pecador que usted. Espero que no. ¿Ah? Pero de capitán a paje necesitamos mirarnos a la palabra de Dios. Podemos recibir opiniones de las personas, por supuesto, claro que sí. Pero no hay opinión más válida que la Biblia, que la palabra de Dios dice acerca de mí. Es que lamentablemente hay gente, podemos encontrar gente también que se mira al espejo solamente para, como les decía yo con el ejemplo del joven rico, para decir, no estoy bien, estoy bonito. Espero que no sea por vanidad, sino que siempre con humildad, con sencillez, con reverencia, amada iglesia, porque esta es la autoridad máxima de mi vida. No es su pastor, no es su líder. La palabra de Dios es la autoridad máxima para nuestras vidas. Ella es la que me dirige, ella es la que me revela la condición en la que yo hoy día me encuentro. Es verdad, a veces Dios usa a las personas para decirnos, ¿sabes qué? Hay que mejorar en esto, hay que mejorar en otro. Pero lo más probable es que aquel o aquella mujer que haga eso debe usar la palabra de Dios, porque no hay mejor espejo que la palabra de Dios para decirnos la condición que nos encontramos. Por eso si vemos a alguien débil, nos dijimos, oye, pero ¿cómo estás así? No, digámosle, esfuérzate y sé valiente. No temas porque el Señor está contigo. Y así es como nos ponemos frente al espejo. Y nos ponemos frente al espejo. Entonces cada vez que vayamos a la Escritura, prestémosle toda nuestra atención. Disipemos de nuestra vida toda distracción. Porque estamos escuchando a Dios. ¿Qué quiere decirme? Si ve que hay un lugar bullicioso, salga de allí para oír a Dios. Necesitamos oírlo con claridad. Cuando lea la Biblia, le aconsejo, léala en voz alta. Es tan penetrante eso. Tú que muchas veces estás solo en tu casa, léela. Declárala. Y así le dijo el Señor a Josué. Por donde vayas, habla en ella. Dile a tus hijos, en tu familia, pégale a los postes, en los dinteles. Amada iglesia, necesitamos la palabra de Dios. No puedes vivir, no puedo vivir. La iglesia no vive si no tiene la palabra de Dios en su corazón. Es una iglesia muerta, es una iglesia vacía, sin vida. Pero más su palabra nos ha vivificado, su palabra nos ha restaurado, su palabra nos ha levantado.
Bendito sea el Señor. Entonces, ella nos revela, su palabra nos revela quiénes somos realmente delante de Él. Vayamos cada día a la Escritura, a la palabra de Dios. Sentémonos frente a ella, con humildad, con sencillez, porque Dios tiene algo que decirnos. Lo segundo, que la palabra de Dios, cómo funciona este espejo en nuestra vida, es que es para mirarlo de forma personal. Nos revela nuestra condición, pero nunca olvidemos que la palabra de Dios es para mí. Ponga su manito ahí en su corazón junto conmigo y diga: la palabra de Dios es para mí. Muchas gracias por su obediencia. ¿Saben qué es lo que hacen los religiosos? Mírate cómo estás. Eso hacen los religiosos. Porque nunca han visto la palabra de Dios, que es para ellos. Y lamentablemente nos encontramos con gente así. Pero gracias a Dios que aquí no ocurre. Y Dios nos libre de ese tipo de situaciones. Para apuntar el pecado del otro. Mírate cómo estás. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que dices. Mira lo que miras. Observa. Y andan así con la Biblia delante de ellos. Pero no se nos olvide que es una mirada personal. No cometamos el error. Y quiero que mantengamos el equilibrio en este aspecto, porque a veces la gente dice: no, es que no hay que juzgar a nadie. Efectivamente, no hay que juzgar a nadie. Del pecado, del error que están cometiendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlos en oración. Que Dios trate con ellos. Que Dios les salga el camino. Eso hay que hacer. Pero no quiere decir que no intentemos ayudarle a ellos. Por eso dice su palabra, que algunos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, evangelistas, de manera que la iglesia sea edificada por medio de los dones, de los ministerios que están estipulados en la palabra de Dios. Dios nos ayude y nos dé la gracia y la sabiduría para poder usar bien la palabra de verdad. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, no te creas tanto el cuento, no se te olvide que esto no es tuyo, esto es de Dios. La iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Pero Dios también usa a las personas. Y le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, usa bien la palabra de verdad. No te pases de listo. Entonces debemos cada día sumergirnos en ella. Leerla y esperar que Dios algo me diga al corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando cometemos el error de juzgar a otro a través de sus acciones, amada iglesia, usted ni yo tenemos la moral suficiente, ni la autoridad suficiente para reprender al otro. Pero esto sí. El hombre y la mujer que cree la palabra de Dios, que es la boca de Dios, va a obedecer esto. La va a creer, la va a obedecer. El rey David decía en el Salmo 139, verso 23 y 24, expresaba diciendo, al finalizar este Salmo 139, orando decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mire lo que hace David. Él no le echaba la culpa a nadie, o no andaba mirando, como dijo Jesús, la paja del ojo ajeno, sin antes sacar la viga que tenía él mismo. Y le decía al Señor: examíname. Es un riesgo, pero hay que hacerlo. Mire, conoce mi corazón. ¿Cómo está su corazón hoy día? ¿Cómo está el corazón hoy día? ¿Se da cuenta que a veces yo le pregunto: ¿y cómo anda el corazón? Más de alguno lo he hecho y le he preguntado: ¿cómo anda el corazón? Usted dirá que entrometido es el pastor, pero tengo que pastorear. Tengo que orar por ustedes, aunque no les guste. Si no,
me tienen que querer igual. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Qué lindo oraba el salmista. ¿Qué le inquieta hoy día? El Señor inspira a David para escribir este salmo tan hermoso. Miren lo que hace el Señor, o sea, lo que hace David con el Señor. Señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios te quiere y Dios me quiere llevar a la eternidad. Dios está esmerado en que vayamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Pero necesito tener esta mirada personal, mirar mi corazón, reconocer lo que está ocurriendo dentro de mí, reconocer que necesito ayuda, reconocer que solo no puedo, que lo he intentado tantas veces como aquella mujer que sufría con este flujo de sangre, que lo intentó tantas veces, una mujer de recursos. Una mujer que gastó todo lo que tenía en médicos, tratamientos, hasta el momento en que se le apareció Jesús en el camino y dijo, esta es la mía, lo he gastado todo, pero esta es mi solución, esta es mi salvación. Si solo tocar el borde del manto del Maestro, estoy seguro que recibiré salvación, dijo ella. Fue así. Pero reconoció que había ocurrido algo en ella, en su vida, que había malgastado su tiempo, su dinero, sus fuerzas, su salud había empeorado. Dice que ni siquiera estos médicos provocaban tranquilidad, sino que cada día era peor. Eso pasa cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas. Eso pasa cuando nosotros confiamos en nuestras habilidades. Pero ella decidió depositar toda su fe, su confianza en el dador de la vida. Y bastó solamente un toque al borde del manto del Señor para que el Señor se detuviera, camino a la casa de Jairo, y dijera, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y quizás los demás, los que estaban alrededor, se cuestionaban y decían, pero maestro, si aquí la gente te aprieta, te toca, quiere estar contigo. No, dijo, porque ese toque ha sido diferente a los otros toques. Ha sido un toque de fe. Y dijo, virtud ha salido de mí. Pero esta mujer necesitaba reconocer esa condición que tenía. Amada iglesia, necesitamos con urgencia permitir que la presencia de su Espíritu Santo nos redarguya. Porque a veces parece que estamos bien, pero no siempre estamos bien. Usted lo puede ver entero, la puede ver entera en diferentes situaciones, pero Dios conoce lo más íntimo, lo más profundo. ¿Y sabe cómo lo discierne? Con esto. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, tan cortante como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser del hombre, llegando hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta aquello que está oculto, hasta aquello que no se ve a simple vista. El Señor lo conoce todo de nosotros. Y delante de su palabra, este espejo maravilloso, usted y yo no podemos ocultar absolutamente nada. A veces uno dice, yo conozco a mi esposa, pero yo no sé las batallas que tiene en su mente, en su corazón, a no ser que ella me las manifieste, y viceversa. Usted no sabe lo de su esposo, lo de sus hijos, no sabe lo que están viviendo. Por eso es que necesitamos la Escritura. Esta es la solución para la depresión. Esta es la solución para la ansiedad, para la tristeza, para la amargura. A veces la gente se cuestiona y no sabe qué hacer con su vida. Aquí está la solución. Sirve a Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquí está la solución. Pero necesitamos mirarla de manera personal y no comenzar a enfocar el corazón de los otros. Dios nos ayude. Porque el Señor quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Tercero y último, y lo que le da sentido a este mensaje, nos revela la condición.
nos muestra una mirada personal. Y tercero y último, nos ayuda y nos anima a practicarla. Ser hacedores de ella. El profeta dice que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Dice que ella fue diseñada con una función, con una finalidad. Y para aquello que fue diseñada, es que eso se va a manifestar en algún momento. Por eso también es importante sembrar la palabra de Dios. Porque sabemos que ella va a afectar nuestras vidas. Y algo debería provocar en cada uno de nosotros cuando decidimos guardarla en el corazón. Lo que usted y yo hacemos en esta hora, y cada vez que abrimos la palabra estamos haciendo eso, guardando sus palabras, los dichos de su boca, en nuestro corazón. Pero ¿quién realmente las guarda? El que las termina ejecutando. El que no ejecuta quiere decir que no guardó. No sé si me explico. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Meditar en ella de día y de noche. Pensar en ella. En lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hasta dónde Dios puede llevarnos si le creemos a la palabra de Dios. Nosotros le creemos a la palabra de Dios y por eso estamos acá. Porque Dios nos habló y nos prometió que nos iba a bendecir y que cada día el Señor traería los que han de ser salvos. Y aquí estamos, ayudando, contribuyendo a salvar más corazones. Entonces, cada vez que usted lee la palabra de Dios, nuestros corazones no deberían quedar indiferentes a las palabras del Maestro. Su vida y mi vida no deberían seguir siendo las mismas al oír la voz de Dios. Y si eso ocurriese, que nos miramos al espejo y nos damos la vuelta y nos vamos, dice Santiago que somos hombres y mujeres olvidadizos. Que nos hemos olvidado de practicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo se manifiesta esta práctica de la palabra de Dios? ¿O cuál es el medio que Dios usa? Usa su obediencia y mi obediencia. Amados, la obediencia se transforma en un factor fundamental en el proceso de la transformación del Hijo de Dios. Si obedecemos la palabra, Dios nos transforma. Si yo la creo y la obedezco, Dios hace un milagro en nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de oír, cambia la percepción, el punto de vista de nuestras cosas. Comenzamos a tener una mirada diferente a las situaciones, a los problemas, a las dificultades, ¿cierto? Comenzamos a tener una mirada diferente, viene un consejo sabio en nuestros corazones. Hay sabiduría a través de la palabra de Dios cuando yo la obedezco, la creo, la guardo. Entonces son más los aciertos que los desaciertos. ¿Por qué? Porque hemos decidido basar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Porque es esto ahora lo que nos guía. Salmo 119, verso 105. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y el practicarla trata de la obediencia, pero también la obediencia siempre traerá favor y bendición al creyente. Entonces, amada iglesia, no es suficiente con los martes, los miércoles, los jueves, los domingos, oír la palabra de Dios a través de un líder, a través de su pastor. No es suficiente. Necesitamos ser hacedores, practicarla. Y no es practicarla acá, es practicarla allá afuera. Cuando esté en el trabajo, ser el mejor trabajador, mejor profesional. En el trato con la gente, ser los mejores. Porque hay que practicarla. Cuando ve a alguien desalentado, alentarlo, no aplastarlo. Estamos allí para ser hacedores.
Cuando usted y yo comenzamos a ser hacedores de la palabra, ya el carácter del hombre humano comienza a menguar. Es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que él crezca ahora. Entonces, cada vez que te mires al espejo, como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Cuando me mire al espejo ahora, ya no veré al Humberto. Tengo la nariz del maestro ahora. Porque cada día seguimos creciendo y pareciéndonos al maestro. Entonces, cuando usted se mire, se dará cuenta que tiene me parezco a algo al maestro. Pero llegará el día en que dice su palabra que cuando venga Cristo, Él se tomará a sí mismo. Porque en usted y en mí verá su imagen, su reflejo. Entonces la finalidad de la palabra de Dios, de sentarnos cada día al espejo, es cada día ser más como Jesús. En amor, en compasión, en misericordia, en fidelidad a Dios. Entonces usted se va a mirar y ya no se va a ver a usted. Va a ver al Maestro. Su palabra nos enseña que cada día debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Así que yo quiero invitarle a que seamos hacedores de la palabra. Porque el Señor dice en su palabra. Veamos juntos, por favor, el último versículo que leímos hoy día. Versículo 25. Dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, su palabra es la perfecta ley. La mira atentamente, es decir, no quita su mirada de eso y se observa, se examina en ella. Nos examinamos en ella. Y persevera, dice. Hay que perseverar. No hay que ser niños fluctuantes, ni tampoco un día sí, un día no. Hoy creo y estoy con todo el gozo y mañana no. No, hay que ser perseverantes. No siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Mire cómo lo define Santiago. Será bienaventurado. Esa es la gran bendición que Dios traerá a nuestra vida si somos hacedores de la palabra de Dios. Traerá dicha. Seremos dichosos. Bienaventurados. Bienaventurado el hombre que cree, que teme al Señor. Dichosos seremos. Entonces, Dios quiere llevarnos a una experiencia diferente, una experiencia mayor con la Escritura. Quiere que nos relacionemos con ella, que meditemos en ella, que guardemos sus dichos, guardemos sus promesas, creamos a ellas y creamos que un día se cumplirán. Amados hermanos, los grandes movimientos de la iglesia, manifestando el poder de Dios, el movimiento del Espíritu Santo en las iglesias, conocidos como avivamientos, fueron provocados por guardar la palabra de Dios. No fueron horas intensas de ayuno, no fueron horas intensas de oración, que sí es importante, claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que ocurrió en estos grandes mover? ¿Qué es lo que pasó en el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, aprendiendo ¿qué? Las enseñanzas de los apóstoles, orando, perseverando allí siempre. Y vino el avivamiento en aquel día. Y dice que todos fueron llenos en aquel aposento, llenos de la presencia de Dios. Y los grandes movimientos en la historia de la iglesia los encontramos cuando gente decidió volcarse y mirarse al espejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han sentido tan compungidos, han sentido que han tenido que arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus faltas. Y es allí en ese momento cuando hay arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, dijo el Señor un día, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dijo, yo iré desde los cielos y los bendeciré. Entonces si deseamos en nuestro corazón que la iglesia de Dios camine en este avivamiento personal, individual, y que por consecuencia va a traer un avivamiento colectivo, la gente se va a golpear y va a querer oír a Dios, y Dios algo va a hacer en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hemos decidido poner como nuestra mayor autoridad la palabra de Dios. A ella le creemos, a ella la obedecemos y a ella también la honramos.
Entonces dejemos que ella nos transforme. Y se dará cuenta que, como dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que será Cristo quien vive en mí. Te mirarás al espejo y verás cada día el corazón de Jesús. Yo le quiero invitar a que, puestos en pie, le demos gracias al Señor.